Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra masterclass. Gracias por estar conectados en los distintos estados de nuestra República y también en Latinoamérica. El día de hoy vamos a manejar el tema de psicoterapia, un tratamiento novedoso en pacientes con depresión mayor. Quiero comentarles antes de empezar que este término no es un término coloquial, no es un término, más bien es un término coloquial, no es un término que ustedes van a encontrar para abreviar lo que es el uso de la psilocibina más la psicoterapia. Como neonatólogo de profesión, he tenido la enorme oportunidad de comprender el proceso de nacimiento, salud, enfermedad y muerte desde un contexto más profundo de conciencia, porque al tocar el dolor de otros aprendí a tocar el mío propio. Y así es como vamos sanando, vinculándonos profundamente y atravesando nuestras heridas. Me da mucho gusto que estés en esta búsqueda de alternativas de la salud física, mental, emocional y espiritual de tus pacientes, porque eso traduce que vamos evolucionando. Mi nombre es Roselena Olivares Canto, para quienes no me conozcan, soy médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Nevis Tacala, y realicé la especialidad de pediatría y neonatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Posterior a terminar mi especialidad y subespecialidad, trabajando ya como médico pediatra, me fui enfrentando mucho a esa parte que yo sé que ustedes también se han enfrentado y que es dolorosa, que es la muerte de nuestros pacientes. Y no solamente es la muerte de nuestros pacientes o los pacientes que atendemos, sino también el comunicarle a los familiares del fallecimiento de los niños, en este caso, que soy pediatra. Esto es un tema muy impactante y en algunas historias desgarradoras. Y esto es lo que me lleva a mí a empezar un camino de autoconocimiento, de autodesarrollo, para poder servir también de apoyo emocional a estas familias que se han visto afectadas por este tipo de situaciones. En el inicio, desde que estuve en la Ciudad de México, porque ahí viví y ahí tomé mi entrenamiento, empecé a practicar en la Universidad de Antropología Gnóstica la introducción a la gnosis. Posteriormente ya trabajé en la ciudad de Cancún, y ahí tomé la certificación en cosmobiología, en misticismo en la Sierra de Oaxaca, medicina energética en la Ciudad de México y medicina cuántica bajo el sistema de Skioeductor en la escuela de Subspace. Algo que me encanta de mi entrenamiento es la meditación, y esa me encanta poderles compartir que en Madrid tuve un maestro muy bueno que me enseñó las bases de la meditación vipassana, que en la parte occidental se conoce como mindfulness, me parece que es así. Y el periodo de entrenamiento de esta práctica, también tuve la oportunidad de conocer a alguien que me invitó a participar en una organización internacional de India, Punia, India, que se llama Path Retreats. Ahí pues hice varios años y el último entrenamiento y acompañamiento que hice con esa asociación fue en el 2018, porque pues ya después se vino la pandemia, ya no pudimos hacerlo de manera presencial, porque ese sí es un trabajo presencial. También tuve la oportunidad y me siento muy agradecida de haber podido entrenarme en yoga kundalini en la escuela de psiquismo, porque ellos pues es su religión, y de alguna manera pues se comparte lo que en autenticidad ellos son. Y recientemente estoy haciendo una maestría, he terminado ya, de suplementación clínica en la Escuela de Salud Integrativa de Madrid. Por mis más de 30 años de experiencia en la medicina alopática y más de 15 años en la medicina energética cuántica, me encantaría poderte compartir mi experiencia en este novedoso tratamiento que estoy exponiendo el día de hoy. Bueno, pues antes de empezar en sí la conferencia, vamos a dictar las reglas del juego. Vamos a apagar nuestras cámaras, apagar nuestros micrófonos. Las preguntas, por favor, si no las pueden anotar en el chat, las vamos a dejar las respuestas hasta el final. Muy bien, pues bueno, hablando de conciencia, significa conocerse y implica, en mi particular punto de vista,
un largo recorrido de camino personal, privado, cuyo mágico encanto es el encuentro con uno mismo. Este proceso supone tener el suficiente coraje de permitir a tu ser expresarse, expandirse y revelar sus sombras y sus luces. Esto justamente es lo más maravilloso y lo que pienso que te da la belleza auténtica. La mayoría de los individuos vivimos adaptados a normas y programas mentales que nos condicionan a comportarnos condescendientes ante los demás para ser aceptados, y esto se vuelve el obstáculo conveniente para conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, es comprensible porque ya en esta sociedad no está diseñada o preparada para convivir con la verdad de lo que en realidad somos y sentimos. Y de ahí es donde surge esa desconexión de nuestra alma, y es donde vemos la separación en la vida, y es donde empiezan las insatisfacciones que se van ocultando poco a poco como capas, hasta que un día esto de alguna manera se presenta o se manifiesta en forma de dolor. Y también es ahí donde en el intento de querer ocultar o de querer tener las apariencias, ocultar lo que somos, empieza a haber ese juego de máscaras que también nos aleja, y en un determinado momento ya nos desidentificamos con nuestro ser para identificarnos demasiado con lo externo, en la búsqueda externa. Pues bien, hablando ya del tema de depresión, que es lo que el día de hoy quiero platicar con ustedes, se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Este trastorno puede llegar a ser crónico, recurrente, y en su forma más grave puede conducir al suicidio. Realmente esta sintomatología muchos de nosotros la hemos presentado, ¿sí? No hay alguien que no me pueda decir que no ha tenido tristeza, a veces pérdida de interés o de placer, o todo lo anteriormente mencionado. Sin embargo, cuando esto se prolonga en el tiempo, es cuando empieza a tener problema, y sobre todo cuando hay ideas suicidas. La depresión es una enfermedad bastante frecuente en todo el mundo. Se estima que afecta al 3.8% de la población, que significa, a una escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión, y generalmente se ha visto más en adultos y en personas mayores de 60 años. Sin embargo, como pediatra puedo decirles que cada vez estamos viendo más depresión en adolescentes y también en niños. Entonces, sí es un tema que empieza a llamar la atención. En un panorama mundial, la depresión, estrés y ansiedad son más comunes en los países nórdicos. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes ven de Statista, nos damos cuenta que en el periodo de prácticamente 2021 a 2022, los países como Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Corea del Sur, son los que más frecuentemente tienen este tipo de problemas, según encuestas que les realizaron a este grupo de pacientes, que fueron aproximadamente entre 2.000 y 7.600 encuestados, de edades entre 18 y 64 años. Y miren, dense cuenta como México no está dentro de los primeros lugares, ni a nivel mundial, ni si volteamos a ver la gráfica de América Latina, también está prácticamente en el nivel más bajo. En el uso de antidepresivos sucede algo muy común, son los países nórdicos. Volvemos a ver a Suecia en el quinto lugar, porque bueno, hay países que a pesar de que tienen altas tasas de depresión, no son los más consumidores de antidepresivos. Alemania, por ejemplo, también lo vemos acá abajo. Y en el caso de México, el uso de antidepresivos, según la INEGI, documentó de que de 34.85 millones de personas que se han sentido deprimidas en los últimos años, solamente consumen antidepresivos 1.63 millones. Y esto en parte tiene que ver mucho con la idiosincrasia, el miedo a tomar medicamentos por largos tiempos o por tiempos prolongados, y también porque es difícil adaptarse al antidepresivo en los primeros días. El panorama en México en relación a la depresión, el mismo INEGI lo describe como, bueno, parece que es la otra pandemia, ¿no? Se fue COVID o estamos pasando el COVID, pero la depresión quedó
no que decimos que quedó para quedarse, espero que no, ¿verdad? Que llegó para quedarse, pero sí es algo que está afectando muy, muy fuertemente a todo el mundo, por supuesto, ya lo vimos en las gráficas, pero hablando de México también es un problema de salud. Dentro de los panoramas regionales y acorde con lo citado con el comunicado del INEGI, las entidades que presentan mayor tasa de fallecimientos por lesiones autoinfligidas, aquí ya no tanto la depresión, sino una consecuencia de la depresión, que es el suicidio, por cada 100,000 habitantes, vemos que Chihuahua es el número 1 con 14, Aguascalientes con 11 y Yucatán con 10, colocándose apenas detrás de este último las entidades de Campeche y Quintana Roo, por lo cual realmente el suicidio es uno de los preocupantes problemas a los que nos estamos enfrentando a nivel sur peninsular. Yo tengo aproximadamente 2 años y medio viviendo en la ciudad de Mérida, porque viví durante 20 años en Cancún, donde me desarrollé profesionalmente como pediatra, y estoy verdaderamente impactada por la tasa de suicidios que tienen en Mérida. Estos son los casos registrados en lo que va del 2022, en los primeros 4 meses eran 84 casos. Se dice que cada 48 horas se quita la vida un yucateco. Entonces, aquí, ¿qué factores están interviniendo? Es muy importante como profesionales de la salud que miremos de manera holística, global, qué es lo que está pasando con los pacientes. Se dice en forma general que la baja autoestima, el estrés crónico, los problemas económicos por los que en este periodo pospandémico estamos atravesando, la falta de una pareja para afrontar la vida cotidiana y sobre todo para afrontar la crianza de los hijos, ya no solamente en la mujer, que era lo comúnmente visto anteriormente, sino que ahora ya el hombre también se está quedando solo a cargo de los hijos. Un trabajo insatisfactorio son algunos de los factores de la larga lista en la que impera la ansiedad para tratar de cometer un suicidio. Punto en el cual la mente llega a un tope y busca esta como una solución rápida. Desde el punto de vista de la física cuántica, también quisiera aportarles que la mente de un individuo queda en ocasiones cristalizada por sus creencias limitantes y requiere de un modelo avanzado que ayude a romper dichos patrones, dichas estructuras y lograr tener un salto evolutivo, que logre un enfoque renovado para conseguir sus propósitos. A eso le llamamos salto cuántico de conciencia. Y acuñamos el término de salto cuántico basándonos en lo que hace en el átomo un electrón. Un electrón da un salto de órbita en un momento de inestabilidad. Entonces, este es un punto muy interesante porque tendríamos nosotros que observar que a medida de que más tenemos creencias limitantes, que más estamos teniendo condicionamientos sociales, menos podemos avanzar y nuestra mente se vuelve rutinaria y nos crea un hastío, muchas veces hasta desconexión de nuestras propias emociones y muy particularmente de nuestro propósito. Porque es el propósito lo que nos hace realmente ser plenos, estar satisfechos y vivir en el presente. Esa es la gran interrogante. ¿Tu paciente realmente está deprimido o está en su despertar espiritual? La depresión, como ya lo definimos anteriormente, como problema de salud mental, pues realmente tiene varios matices, porque a veces puede ser solamente una situación clínica, por ejemplo, un hipotiroidismo, sabemos que puede causar con depresión, pero también, por ejemplo, en ocasiones tenemos motivos para estar en esa situación, por ejemplo, un duelo, o sea, una pérdida dolorosa, cambio de trabajo, alguna enfermedad, nos pueden estar dando esta condicionante. Sin embargo, cuando esto, ya dijimos, se prolonga en el tiempo, hay cambios en la bioquímica cerebral que nos hacen no funcionar y que nos empiezan a dar problemas y nos ponen en riesgo. Sin embargo, hay un grupo de gente que tiene otro tipo de sintomatología muy parecida a la depresión, sin embargo, realmente están empezando a buscar otras rutas en su sistema cerebral para poder responder a interrogantes propias existenciales básicas de la vida, porque ya lograron muchas otras cosas y están en un punto de querer algo más. Entonces ahí hay datos, por ejemplo, aquellas personas que antes se sentían muy cómodas en ciertos grupos sociales y ahora quieren, ya no lo es tanto, quieren estar más aisladas, quieren, por ejemplo, ser más reservadas,
ya no son tan amigueros, y eso de pronto a la gente les empieza a preocupar, es que se está deprimiendo, y sin embargo yo creo que está en su búsqueda interior, y también esto lo podemos empezar a observar como profesionales de la salud. Y me gusta mucho que, por ejemplo, esta unidad hospitalaria del Baptist empieza a reconocer dentro de sus programas de salud mental como un enfoque holístico hacia la salud y el bienestar mental. Significa que los terapeutas entienden y respetan los componentes emocionales, espirituales y culturales de la sanación. Ahora sí, también es verdad que hay una depresión que es clínica, que es resistente, persistente, y que a veces los antidepresivos no siempre funcionan. ¿Y qué alternativas ofrece la ciencia en estos casos? Esto es algo que se queda como también preocupante, porque siguen habiendo pacientes y no están solucionándose los problemas. Las alternativas han sido muchas en las últimas 20 décadas. Me ha tocado, pues como lo vieron en mi currículo, pues conocer muchas ramas de la psicología alternativa, y ha surgido un auge impresionante de estas terapias en los últimos 20 años para acompañar a estos pacientes en la resolución de su situación. Y han surgido diferentes modelos terapéuticos, algunos de ellos reconocidos por la parte científica, otros no. Algunos, a pesar de esto, de no ser reconocidos, perdón, sí les funcionan, y a otras personas, a pesar de tomar prácticas de psicología reconocidas por la comunidad médica, no están teniendo el impacto positivo en los pacientes. Hablando de la evolución de estos pacientes, algunos manejados con antidepresivos no se apegan al tratamiento farmacológico, eso es algo muy cierto. Los suspenden o fracasan como opción terapéutica después de 6 semanas de buena adherencia, y a esto se le conoce como resistencia. Y lo que he visto en mi experiencia es que en las primeras días o las primeras 2 semanas realmente te sientes como lento, como no se adapta tan fácilmente el paciente al antidepresivo y termina diciendo, ya no me lo voy a tomar más, ¿no? Entonces, esto es una de las realidades con las que vivimos. Y bueno, pues una alternativa, y les pongo este artículo que me ha gustado mucho, es la psilocibina como tratamiento a la depresión resistente. En este artículo ellos les dan terapia con psilocibina y hacen resonancias magnéticas para observar los diferentes cambios en la dinámica cerebral y en el flujo sanguíneo cerebral. Otro estudio que también se me hace muy interesante es del Johns Hopkins Medicine. También hay que considerar que ellos trabajan mucho con la gente con cáncer en etapas terminales. En este estudio se revela que la terapia psicodélica con psilocibina alivia la depresión mayor. Ellos hicieron un estudio en el cual a los participantes les aplican la escala de Greene-Hamilton para la evaluación de depresión, que es un método estándar para evaluar este padecimiento. Lo hacen en el momento en que inician el protocolo, lo hacen a la semana y después 4 semanas después de haber completado la dosis. Ellos también, otra cosa interesante es que utilizan doble dosis de psilocibina con un espacio aproximado de 2 o 3 semanas. En dicha escala, un puntaje de 24 pues indica depresión grave, de 17 a 23 moderada, de 8 a 16 leve, y menos de 7 pues nos revela que no hay un problema de depresión. Entonces, al momento de iniciar con este estudio, los participantes tenían un puntaje promedio de 23 en la escala que les comenté, pero después de 1 semana y después de 4 semanas de terminado el tratamiento, los participantes tenían un puntaje promedio de 8 en la escala de esta misma evaluación. Entonces, empieza a llamar la atención estos estudios que se están haciendo de manera controlada. Sin embargo, todavía son pocos, hay poca gente los estudios que se hacen con muy poca corte. Sin embargo, ellos empiezan a observar que la magnitud del efecto de esta droga es casi 4 veces mayor de los estudios clínicos que han demostrado utilidad de los antidepresivos convencionales en el mercado. Entonces, ahí empieza a llamar la atención de estos docentes, médicos, psiquiatras. Por ejemplo, Alan Davis, docente adjunto de Psiquiatría y Ciencias Conductuales en la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins.
Por otro lado, también comentan cómo hay distintos tipos de trastorno depresivo mayor que pueden ocasionar variaciones en cómo la gente puede responder al tratamiento. Quedan sorprendidos que casi todos los participantes en el estudio encontraron eficacia en el tratamiento con psilocibina. Esto lo comenta Ronald Griffiths, docente de neuropsicofarmacología y conciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, director del Centro de Johns Hopkins para la investigación de la experiencia psicodélica y la conciencia. ¿Qué es la psilocibina? Bueno, la psilocibina es un agonista de la serotonina, 4-hidroxi-NN-dimetiltriptamina, que es un alcaloide triptamínico que en el cuerpo se metaboliza en psilocina, que es el principio activo. Este compuesto tiene la peculiaridad de producir alucinaciones, es un alucinógeno responsable del efecto psicoactivo de ciertos hongos comestibles. En México tenemos una gran variedad de hongos, en la zona de Oaxaca, en la zona central de nuestro país y en el norte. Los hongos alucinógenos en nuestra cultura mexicana, ¿sí?, eran un alimento que los aztecas consideraban sagrado. Lo que realmente ellos utilizaban estas en ceremoniales para ofrecer algo hacia los dioses y recibir de los dioses. Esta droga se llamaba en náhuatl teonancatal, cuya etimología proviene de las voces teo, Dios, y nanancatal, de alimento. Este hongo se conocía como carne divina. Ya también hay diferentes estilos de hongos psilocibos. Por ejemplo, hay algunos que les llaman pajarito, algunas personas las llaman pajarito, otros le llaman de los niños santos, etcétera. Pero el principio activo es la psilocina. ¿Cuáles son sus efectos y beneficios? Bueno, esta imagen que ustedes ven en esta diapositiva es extraída del primer artículo que les mencioné, en donde estos científicos les hacen resonancias cerebrales a los pacientes para poder identificar el flujo sanguíneo antes y después de la aplicación de psilocibina. Sin embargo, en sus efectos, digamos, a nivel intelectual y mental y emocional, casi todos los pacientes en sus relatos dicen que para ellos el uso de la psilocibina ha sido un parteaguas emocional, porque brinda una nueva perspectiva de enfoque, una mejor cognición, mejora los patrones de conducta viejos, provoca nuevas conexiones interneuronales, aumenta el flujo cerebral, como ya lo dijimos, también les da una experiencia de actitud más abierta, y eso también se conoce como disolución del ego. Al parecer, todavía no hemos identificado muy bien, pero pareciera ser que el cerebro de alguna manera sufre como un cambio, y también es como que entra en caos y para volver a reconectarse. Eso es como un cerebro entrópico, es como la teoría del caos en física cuántica, que significa que algo que está en desorden va a volver a ordenarse en un nivel diferente. Es algo muy similar a lo que estamos interpretando tanto en las resonancias magnéticas como también en los testimoniales de los pacientes que son tratados con estas sustancias. La utilidad básicamente que he encontrado en la literatura en hospitales que tienen protocolos clínicos con pacientes, no solamente les estoy hablando de artículos que estemos leyendo en los portales ¿cómo se dice?, de artículos públicos profesionales, sino de universidades que ya lo están usando desde hace más de 10 o 15 años. La gran mayoría que he encontrado es en pacientes de edad avanzada o que tienen un padecimiento terminal. Generalmente en cáncer es donde más he encontrado evidencia. También donde más se ha utilizado es en pacientes con depresión, no solamente en ansiedad, depresión, miedo a la muerte. El trastorno obsesivo compulsivo responde bastante bien y es interesante porque este trastorno, aparentemente hay muy pocos medicamentos que realmente les sean de utilidad a estos pacientes. En el trastorno de estrés postraumático también se ha visto, sobre todo en las relaciones tóxicas que dejan estrés postraumático. Eso ha estado muy de moda. Creo que en el 2018 ganó en Google la palabra más
googleada, ¿sí? Es relaciones tóxicas, o sea, todo era relaciones tóxicas y psicopatía, ¿no? Entonces sabemos que muchas relaciones que fueron psicopáticas, las parejas quedan con un trastorno de estrés postraumático que requiere sí o sí tratamiento. Y que, por cierto, el MDR ha sido uno de los tratamientos aceptados por la OMS con mejor impacto para este tipo de pacientes. En el caso de la psilocibina hemos visto también muy buen efecto en los pacientes que quieren y se deciden en dejar de tomar o dejar el tabaco. Uh-huh. Y algo interesante que se me hizo escuchar y es que la FDA en el 2018 empieza ya a reconocer a la psilocibina en el tratamiento de depresión mayor como una muy buena opción, ¿sí? Asociada a psicoterapia. Por eso les puse el título de estilo, psicoterapia, porque sí quiero aprovechar ahorita, lo vamos a comentar quizás más adelante, que la psilocibina por sí sola sí tiene un impacto, por supuesto, pero acompañada de terapia psicológica es muchísimo mejor. Cuando hablamos de las dosis, aquí hay como un abanico de situaciones, porque si bien es cierto que los psicodélicos, no solamente la psilocibina, la ayahuasca y otros más, el bufo, han sido usados de manera ritualista, pero de manera también lúdica. Y en este momento, en los recientes años, ha surgido como un interés por tratar de observar estos efectos de manera más terapéutica. De tal grado que ya incluso hay un nuevo postulado de psiquiatra psicodélico. ¿Sí? Ya los psiquiatras están empezando a mirar este tipo de sustancias y están empezando a hacer como una nueva manera de tratar a sus pacientes, ¿no? Es lo que se conoce como la psiquiatría psicodélica. ¿A qué dosis? Pues va a depender de lo que queramos tratar. Hay pacientes que sí son candidatos a la terapia psicodélica con la dosis completa, ritualista, y hay otros pacientes que no lo son. Hay pacientes que se les puede tratar con microdosis. Ambas yo les recomiendo y repito, reitero, porque quiero que quede muy claro, deben ser acompañadas de una terapia psicológica. También interesante es que deben de llevar un diario de psilocibina, sobre todo cuando es en microdosis, porque así de alguna manera va surgiendo material para tratar en la terapia, y esto es muy interesante, retroalimenta tanto al paciente como al profesional de la salud que lo esté guiando. Las terapias psicodélicas, hoy por hoy, pues de manera ritualista, no se han hecho de manera cotidiana, las seguimos haciendo en rituales, ceremoniales, algunas veces, repito, de manera lúdica, pero cada vez más la gente lo busca porque tiene ya un tratamiento, está en un camino espiritual o psicológico o de desarrollo, como lo queramos mencionar, y está obteniendo resultados favorables. En la microdosis es algo que a mí particularmente me interesa muchísimo, en donde yo estoy teniendo un poco de experiencia en un protocolo que estoy haciendo con pacientes que así lo necesitan, y los resultados son más lentos, pero sí se nota que el paciente realmente empieza a tener un poco de apertura, puede comunicar y manifestar más sus emociones y socializar mejor. Y pues bueno, esas son hasta ahorita las conclusiones que hemos tenido de manera inicial. También hay mucha gente que busca este tipo de prácticas con experiencias místicas, y también no tengo ningún juicio acerca de esto. Sin embargo, de alguna forma, y repito, el tener una terapia, aun cuando te vayas a un retiro místico, a una ceremonia de ayahuasca, de psilocibina, sí sería muy conveniente, bueno, es una opinión, es mi experiencia, de tener un acompañamiento psicológico de cualquier tipo. Hablando de estas experiencias místicas, en el año del 2004 tuve la oportunidad de tomar en Oaxaca un entrenamiento místico de prácticamente una semana.
en donde esta foto te la pongo porque es lo más parecido que a lo que fue mi experiencia sin el uso de psilocibina, ¿sí? Es bien interesante cómo a veces, porque mucha gente dice, solamente podemos tener experiencias místicas con, con psicodélicos, no es verdad. Nosotros ya tenemos, o sea, nosotros dentro de nuestro cuerpo, en la glándula pineal, segregamos este tipo de sustancias que nos pueden nos pueden hacer vivir experiencias místicas, tener sensaciones extracorporales, extrasensoriales o incluso también los famosos experiencias cercanas a la muerte. Esta sustancia que les comento, que es un enteógeno, y la dimetiltriptamina, pues no solamente en un ceremonial o con estos psicodélicos es cuando se segrega, también de manera natural, por ejemplo en el embarazo, ¿no? Es cuando hay más cantidad de esta sustancia, y en algunos momentos en los que bajo ciertas disciplinas podemos, la meditación, por ejemplo, ¿no? La meditación es una de las cosas que más te pueden dar este tipo de experiencias. Entonces, en realidad lo que yo pretendo con esta plática es compartirte lo que está en la literatura médica, lo que está en el inconsciente colectivo, porque cada vez más vemos que las personas buscan este tipo de terapias, y siempre lo que quiero compartir, siempre lo digo y le agradezco mucho a Simbo la oportunidad, es que nuestros pacientes están tomando terapias alternativas o diferentes, y nosotros es muy interesante poderlos conocer y hasta incluso poderlos experimentar y capacitarnos. Tanto en el caso de los que requieren una dosis completa, ritualista, le vamos a decir, o la microdosis. Pues hasta aquí con la plática, muchísimas gracias. Les voy a pedir unos minutitos en los que recopilamos sus preguntas. No se vayan, ¿sí? En un momentito comenzamos. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Por cuestiones de tiempo, tal vez no podemos responder todas las preguntas, pero hemos seleccionado las más frecuentes o las más importantes. Y asimismo, si queda algún pendiente, pues pueden hacernos las preguntas y hacérnoslas llegar en nuestras redes sociales. ¿Existe algún efecto adverso? En el uso de la psilocibina, efecto adverso como tal no. Pueden haber algunas reacciones como vómito, también se ha visto un poco de taquicardia en las dosis completas. Estamos hablando de la dosis ritualista. Sí se ha visto este tipo de manifestaciones, pero nada graves. La duración de los efectos es muy corta, y vamos a llamarle el viaje por psilocibina, sus efectos alucinógenos no duran más de 4 horas. ¿Existe alguna contraindicación? Creo que la contraindicación que yo diría es en los brotes psicóticos. Cuando un paciente tiene ataques de pánico, brotes psicóticos, alguna enfermedad ya psiquiátrica establecida, creo que la dosis ritualista, al menos, yo no la usaría, no la emplearía de primera intención, porque es demasiada información que recibes y esa persona puede afectarse o tener más brote psicótico, o puede confundirse. Yo creo que en microdosis podría ser
una mejor alternativa y todavía no se han explorado en enfermedades psiquiátricas específicas. ¿Se le puede dar a niños? Mira, en la literatura yo como pediatra y neonatóloga no he encontrado específicamente niños. Yo sí la he usado en pacientes con autismo. Bueno, apenas tengo muy poca experiencia también, pero repito, en microdosis. Y pues trato de darle la dosis más baja que pueda tener efecto. Y utilizo protocolos especiales porque evidentemente pues estamos empezando a tener experiencia en este tipo de tratamientos. ¿En qué presentación viene la psilocibina? ¿Tabletas, cápsulas? Bueno, estamos hablando del hongo. El hongo es natural. El hongo es natural, o vamos a obtener la planta completa, ya sea que la puedas trocear, te la puedas comer entera junto con tu comida. Generalmente en las ceremoniales ritualistas se da con cacao, con algún alimento o alguna bebida. Pero yo en particular, en lo personal, la utilizo del polvo, el triturado, el hongo triturado, deshidratado, no disecado, deshidratado, y ahorita estoy utilizando en microdosis. ¿Es legal su uso? Bueno, mira, no hay una regulación en el uso de hongos psicodélicos. De hecho, pues ustedes pueden observar o saber que pues, seguimos haciendo rituales ceremoniales y no es algo que no sea legal, pero no hay una regulación. Y al hablar de la psilocibina como un tratamiento en enfermedades, yo creo que sí va a requerir una licencia de uso, que bueno, todavía no llegamos a esa situación de exigencia. La FDA ha avanzado mucho, por cierto que hemos avanzado bastante, que la FDA ya la considere como un tratamiento novedoso para el tipo de pacientes que tienen resistencia a los antidepresivos, porque al final también estos pacientes requieren una solución y requieren un acompañamiento y pues bueno, es legal. Me hiciste recordar un poco a una serie de Amazon Prime que se llama Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman, que esa serie tiene muy pocos capítulos de la psilocibina y al final llega la policía, ¿no? Y al momento en el que empiezan a darle todos los testimoniales los participantes, pues no hay delito que perseguir, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, te la agradezco. ¿Se requiere prescripción médica? Pues está un poco de la mano de lo otro, ¿no? Volvemos a lo mismo, hablar de la dosis ritualista, pues para nada, lo hacemos de manera lúdica, aunque repito, en esta plática espero que mi aportación haya sido entendida, que aunque lo hagan de manera ritualista, lo ideal es tener un acompañamiento psicológico, no dentro del ceremonial, sino durante los efectos que esta va a tener en las próximas semanas. Pero no, para la microdosis, pues no, en realidad no, y se conoce poco, estamos empezando protocolos serios, y a mí se me hace un tema muy interesante, y bueno, pues esa es una parte de la invitación que hacemos a ustedes que nos están escuchando, de pues el interés que puedan tener en esto. ¿Cuáles son las micro y macrodosis? Bueno, una microdosis siempre va a significar una dosis subalucinógena. La macrodosis o ritualista es una dosis psicodélica que va a tener efectos alucinógenos en la persona. Y la microdosis, generalmente, de manera muy general, es como el 10% de esa dosis. Se usa mucho en ayahuasca, por ejemplo, con un efecto muy similar, pero de diferente manera. La psilocibina te mete más como en modo zen, te ayuda mucho con la ansiedad, te busca recursos. La planta tiene una inteligencia impresionante, aunque la tomes en microdosis, que va abriendo espacios de tu mente que tú no podías ver con facilidad. Te va dando cogniciones, te ayuda mucho a abrir tu perspectiva mental. Y es más o menos lo que te puedo decir. La dosis en específico preferiría no darla porque va a depender mucho de los protocolos que se están usando. Estoy usando el de Oregon y depende mucho también si estamos hablando de la psilocibina como planta, del hongo, o estamos hablando de la psilocina sintetizada, que es diferente, la dosis. ¿Qué tratamiento psicológico es el más adecuado? Mira, el tratamiento psicológico, te lo digo como en mi entrenamiento holístico, hay una enorme variedad. ¿Sí? Y voy a aprovechar este espacio para decirte desde la terapia Gestalt,
y si tú reconoces en tu trabajo personal que tienes problemas con tu sistema familiar, pues está la terapia gestal, está la terapia sistémica, o que también se ha sido llamada constelaciones familiares, si por ahí está tu proceso, pero hay muchas otras alternativas, pero bueno, la psicología tradicional es un excelente inicio. Yo creo que cada vez más los psicólogos tradicionales están teniendo otro tipo de herramientas para poderte ayudar en el proceso específico en el que te encuentres. No podría recomendarte específicamente una. Lo que sí te puedo compartir, hablando de psilocibina, es que sirve muchísimo tener un diario de psilocibina, en donde vamos apuntando sueños, apuntando cogniciones, ideas, anhelos, porque básicamente en mi muy particular experiencia personal, una de las grandes cosas que te desconectan de la vida, del entusiasmo, de la palabra entusiasmo viene del enteos, es una palabra griega que significa Dios en ti. Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito y un anhelo y estamos dirigiendo nuestra vida hacia ello, nos sentimos plenos. Entonces, muchos de nuestros pacientes han perdido el rumbo y dirección. Cualquier cosa que les ayude es bienvenida. ¿Tiene algún protocolo en específico? Estoy utilizando un protocolo de una universidad y básicamente con microdosis. Ahorita no estoy haciendo protocolo, pero sí lo voy a empezar a hacer de la dosis completa. En la Universidad de Hopkins utilizan la dosis completa en dos ocasiones, ¿no? Con una separación de 2 o 3 semanas, creo que de 2 semanas. Sin embargo, hay otras universidades que tienen un protocolo de 2 veces al año. Esto lo he visto más en pacientes con tabaquismo y alcoholismo, en el que el 85% al año ha tenido impacto en su hábito. Positivo, por supuesto. Pues muchas gracias. Si son todas preguntas, yo sé que van a quedar algunas más por cuestión de tiempo. Les agradezco mucho su atención, su interés, sé la hora y el lugar donde se encuentran. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes la doctora Roselena Olivares. Les invitamos a nuestro próximo seminario presencial en Mérida, en donde queremos hacer un taller teórico práctico de este tema, para los profesionales de la salud que están viendo a pacientes con problemas de depresión, que se dedican a la salud mental, seas médico general, enfermera, o que tengas pacientes o familiares con cáncer, o cualquier tema que a ti te sea importante tener un entrenamiento en la parte mental. Aquí estamos para ayudarte, es presencial y gracias por todo y pues nuevamente espero verlos muy pronto y les agradezco su atención. Gracias y buenas noches.